Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con un tema bastante controversial en el mundo islámico, en el mundo musulmán. Países islámicos pues están, digamos, condenando de alguna manera la quema del Corán en algunos países europeos. Pese a la figura de la libertad de expresión, se ha hecho varias quemas en países como Dinamarca y Suecia y queremos compartir con ustedes pues el debate sobre este tema tan controversial para el mundo musulmán y para el mundo en general. Así comenzamos. En los Países Bajos arde una copia del libro sagrado del Islam, el Corán, casi que a diario. En Suecia, el día de la celebración de la fiesta Eid al-Adha, festividad importante del mundo musulmán, la policía permitió la quema cerca de la mezquita principal de Estocolmo de un ejemplar de este valioso libro. Detrás de estas acciones de irrespeto se encuentra Salwan Momika, miembro del partido ultraderechista Demócratas de Suecia, asegurando que sus actos son una crítica contra el Islam por poner en riesgo al país. Copenhague y Estocolmo anunciaron que tomarán medidas para restringir estos hechos. La medida ha recibido fuertes críticas de la oposición política de ambos países por suponer una limitación a la libertad de expresión. Países islámicos, la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo expresaron su condena ante lo sucedido. Además, suscitaron grandes manifestaciones en Yemen e Irak. Bien, así iniciamos con este importante perfil, interesante hablar sobre la libertad de expresión versus el insulto al Corán, la quema del libro sagrado del Corán. Tenemos acá en el estudio a cuatro invitados, entre ellos Maysalun Keish, activista por Palestina, mujer musulmana. Maysalun, gracias por su tiempo con nosotros, bienvenida con la audiencia latinoamericana. Tenemos también al señor Ramón Medero, él es presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, analista internacional también, nos da su lectura. Muchísimas gracias, Ramón, por su tiempo. Por otro lado tenemos a Sheikh Ahmad Saleh, teólogo, nos da también su visión con referencia a esta importante visión desde el mundo musulmán, desde los países islámicos, la importancia del Corán. Y por supuesto Omar Hassan, profesor universitario, escritor y analista internacional. Omar, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Y bueno, vamos con una pregunta en general para todos sobre la controversia de la quema del libro sagrado del Corán. Quiero empezar primero con Sheikh Ahmad Saleh, que quiere hacer una lectura precisamente del Corán. Adelante. Sí, nosotros siempre, cuando empezamos cualquier actividad, tenemos muy preferible empezarla para bendecir, digamos, cualquier acto. Una breve lectura del Corán. Entonces, para bendecir esa reunión, me gustaría empezar con una. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. En español, esa traducción sería lo siguiente: quisieran apagar la luz de Dios con sus bocas, pero Dios no quiere sino que su luz brille plenamente, aunque moleste a los que no creen. Justamente esa ley ya tiene que ver un poco con el tema que estamos tratando, que tratan de apagar la luz, apagar la palabra de Dios, apagar lo que quiere Dios en la tierra a través de quemar el Corán, pero Dios no va a permitir, digamos, que sucede ese acto.
Justamente quería preguntarle sobre la importancia del libro del Corán para el mundo musulmán y cómo está repercutiendo en los pueblos islámicos y musulmanes precisamente estos actos en otros países de Europa. Mire, para entender un poco la importancia del Corán tenemos que ver un poco la historia del Corán, ¿no? Yo lo voy a decir muy breve para más o menos tener idea. El Corán fue revelado durante 23 años. 13 años de esos 23 fueron revelados al profeta Muhammad en Meca y 10 años en Medina. Cada vez que pasaba, sucedía algo, Dios le mandaba unas aleyas o unos capítulos completos incluso. Nosotros los musulmanes, nuestro trato con el Corán no es un trato solamente como un libro. Nosotros creemos que el Corán es un espíritu incluso, vivimos con el Corán. Nosotros cuando nacemos, las primeras palabras que escuchamos son Corán. Y cuando morimos, lo que los musulmanes cuando se acercan para mandar bendiciones al fallecido, le leen Corán. Entonces desde la cuna hasta la muerte vivimos el Corán. En nuestras oraciones diarias, que son 5 veces al día, leemos Corán. En cualquier acto, como recién acabo de decir, cualquier evento, lo iniciamos con el Corán. Siempre vivimos el Corán. El Corán no habla de un tema específico. El Corán te habla de historia, te habla de filosofía, te habla de ética y moral, te habla de cualquier tipo de relaciones, incluso padre, hijo. Se encuentra absolutamente todo en el Corán. Te habla de leyes, o sea, es creencia, es historia, es leyes, jurisprudencia, todo en el Corán. Entonces, si quitas el Corán a un musulmán, le quitaste su identidad. O sea, nuestra identidad es nuestro Corán. La esencia. La esencia. Correcto. Y justamente es algo que no se está viendo desde los países occidentales, con el permiso de la policía, amparado por leyes de libertad de expresión en el país. Por ejemplo, hablando en Suecia o en Dinamarca, ponen de relieve esta diferencia entre el concepto entre lo que es libertad de expresión y el odio religioso, ¿no? Quería preguntarle precisamente a Maysalun cómo ve esa diferencia, digamos, esa línea divisoria entre lo que tiene que ser la libertad de expresión y el odio religioso, como se está manifestando en estos días en Suecia o en Dinamarca. Mira, yo pienso que este acto sigue la línea que se ha venido llevando de choque entre civilizaciones. Sí. Sigue la misma línea que defiende que no podemos convivir, que no podemos entendernos y que es válido, digamos, para yo expresarme, poder destruir lo que es significativo para otro. Entonces, está siguiendo una línea que es de destrucción, o sea, destrucción y de conflicto. Sí. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Bueno, eso hay que verlo. Lo que sí no podemos hacer, digamos, pienso yo, lo que no podemos hacer, digamos, es continuar, digamos, con esa línea y más bien afianzar más, promover más lo que es la línea de diálogo entre civilizaciones, lo que es la línea de aislar esos sucesos, aislar esas acciones, que de repente puede ser 1, 2, 3, 4, 500 personas, pero realmente ¿cuál es la población mundial? O sea, ¿realmente qué representa eso? Lo que pasa es que, claro, a eso, que es lo que crea conflicto, a eso es lo que se le da una mirada mediática, eso es lo que se transmite por los medios, porque precisamente cumple una función de crear conflicto, que cumple una función de hacer ver que no podemos convivir, cuando la realidad es que sí podemos convivir y sí hemos convivido miles de años. Es decir, ¿hay un sesgo mediático en el debate sobre la quema del Corán? Mira, pienso que sí lo hay. Pienso que sí lo hay y pienso que realmente la población sea de la religión que sea, digamos, la conciencia y el enfoque debe estar plantado a dónde queremos ir nosotros. O sea, realmente queremos hacerle caso a estas personas que quieren, digamos, que quieren hacer un show y continuar con esa línea, o realmente queremos decir, mira, nosotros no queremos esto, nuestra línea es de diálogo y nuestra línea es de consenso y nuestra línea es de convivencia pacífica, porque es lo que hemos hecho por miles de años. Entonces, esa es mi posición. Bien, odio religioso amparado por las leyes sobre libertad de expresión. Ramón, tu lectura.
Sí, en efecto. Esto, bueno, gracias por la invitación. Esto obviamente no es un acto aislado, estos actos ignominiosos de quema del Corán forman parte de un plan de contra islamofóbico que tiene, bueno, desde el comienzo del Islam, el profeta Muhammad, apenas estando en vida, hubo una guerra, una batalla por parte del cristianismo romano, donde pasaron la frontera y ocuparon territorio, asesinaron varias personas de su grupo, hermanos. Es decir, que esto tiene una historia de miles de años que se viene remontando, pero recientemente en Europa del Norte, en los países escandinavos y en Europa en general, sobre todo desde el año 2010, 2011 para acá, recordemos hechos lamentables como el de Anders Behring Breivik en el año 2011, cuando hace estallar un carro bomba y asesina en una isla cercana allá en Suecia, en Noruega, a una cantidad enorme de jóvenes. Sí. Es decir, estos son actos que se vienen dando con el paso de los años y tiene una explicación. Fíjate que Europa tomaba como a los inmigrantes de los países africanos, el norte de África, de Asia Occidental, como mano de obra barata en esa construcción de Europa en los años 60, de sus vías, de su infraestructura, una economía que podemos llamar pujante en esa época. En los 70, con el colapso, con la crisis petrolera del año 1973, a raíz de la guerra de Ramadán, la guerra entre Israel y los países árabes, el grupo de países árabes productores de petróleo cesan el envío de petróleo a Europa, Europa cae en un gran colapso económico y ya comienza a verse el inmigrante ya no como un inmigrante, sino como musulmanes. Entonces el Islam comienza a cobrar en el imaginario europeo, sobre todo en los países nórdicos, bueno, en toda Europa en general, comienza a formarse ese enemigo de la sociedad europea, ¿verdad? Invasor, que ya vive en Europa, que ya ha levantado sus mezquitas, que ya forman parte de la sociedad en Escandinavia, los países de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, etcétera. En esa península, bueno, hay cerca de 1 millón de musulmanes de distintas escuelas, ¿no? Entonces, esto es un plan, han habido distintos momentos que se han ido recrudeciendo. En el 2019, bueno, hay una serie de sujetos que están asociados a partidos políticos extremistas, neonazis, fascistas, antiislámicos o islamofóbicos y antiinmigrantes que han ido cometiendo actos de esta naturaleza quemando el Corán, ¿no? Y lo más grave de todo esto, y ya con esto termino, es que, como dices tú bien, amparados por el gobierno, en el caso de Suecia y Dinamarca, por los gobiernos, acompañados por la policía, ¿verdad? Lo que hace de esto un evento muy peligroso dentro de la geopolítica de toda Europa, ¿no? Justamente quería preguntarte, Omar, como analista internacional, precisamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las leyes, ya anteriormente, tras de cámara, hablábamos sobre tu visión y sobre todo la imagen de Occidente con referencia a esta quema del Corán. ¿Cuál es tu lectura sobre todo lo que está ocurriendo y sobre todo esta libertad de expresión y la línea con referencia a el odio religioso, sobre todo en Europa? Bueno, fíjese, creo que es un tema que permite mucho análisis profundo y nos ayuda a llegar a conclusiones bastante preocupantes, pero no para el mundo musulmán en particular. A mí me preguntaron sobre este asunto, porque como soy musulmán también, y me preguntaron si era preocupante para la comunidad musulmana. Yo le dije que en términos generales no lo es, porque recuérdense que el Islam es una religión realmente universal. Negros, chinos, blancos, todos son musulmanes. Más que, bueno, casi como la religión cristiana, es realmente universal, no tiene límites de etnia, ni de color, ni nada más. Y claro, una religión como esa es muy diversa, por lo cual hay mucha diversidad de opiniones. En una cosa que se unen todos es en atacar la figura del profeta Muhammad, ﷺ, o el libro, el Corán. Eso los une, más bien, hasta cierto punto está uniendo más la comunidad. Lo que revela que es muy preocupante es la condición en la cual se
encuentra en la cultura occidental, si uno hace el análisis de manera más profunda. Fíjese usted, colocan el énfasis es en libertad de opinión. El año pasado no estaban quemando Corán, es este año. Obviamente eso está profundamente relacionado con la situación de la guerra que existe entre OTAN y Rusia-China por el otro lado. En ese contexto de ese enfrentamiento geopolítico, el ingreso de esos dos países en particular a la OTAN para poder servir mejor al jefe máximo en Washington, se da este tipo de permisología que está otorgando esos gobiernos para que quemen en público y amparándose con el tema de libertad de expresión. Pero yo creo que es bastante interesante darnos cuenta que si en este mismo escenario lo repetimos tal cual y sustituimos el libro Corán con el Torá, no solamente no le dan el permiso, sino que el gobierno quema a la gente que está proponiendo hacer eso en primer lugar. Ahí sí cambia totalmente la ecuación. Y el libro Torá es otro libro sagrado que no debe ser quemado. Pero ahí es donde viene la primera duplicidad en la posición. Si es una persona que está cuestionando el holocausto, por ejemplo, bueno, esa persona no tiene futuro en ese país, es expulsado. Ya ha sucedido antes, no puede expresarse. Pero mucho más interesante es en el mismo mes que quemaron el Corán, en Francia, RT, el canal RT ruso, tuvo que cerrar e irse, porque el gobierno francés ordenó que congelen todas sus cuentas al mismo estilo que le hicieron al gobierno venezolano, con las pésimas medidas coercitivas unilaterales. Le mandaron a cerrar todas las cuentas y le pusieron una presión para que no se pronuncie. Se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque está informando falsamente a la población francesa. ¿A dónde está el derecho de expresión ahí? Entonces nos damos cuenta que el derecho de expresión o la libertad de expresión es un switch. Se prende cuando es conveniente y se apaga cuando es conveniente. Y eso tiene un mensaje muy claro sobre la naturaleza de la sociedad, de la cultura occidental. Interesante, por supuesto, la lectura de que no está afectando de todas maneras al mundo musulmán, ¿no? El tema de la quema del Corán, importante para analizarlo más adelante. Vamos a una breve pausa y al regreso precisamente seguiremos hablando de este tema, el quema del Corán, libertad de expresión o odio religioso. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Seguimos hablando de ese lamentable suceso de la quema del Corán en algunos países europeos, las consecuencias que puede traer, pero también la respuesta del mundo musulmán y de países islámicos. Hay un gran movimiento, incluso diplomático. Muchos países, Irán, por ejemplo, ha movilizado a su cuerpo diplomático precisamente para poder solventar este problema que está ocurriendo en Europa, la quema del Corán. Quería preguntarle a Sheikh Almanzaret sobre el tema de la unión. Ya hablábamos precisamente de que no pudiese afectar de verdad realmente al mundo musulmán esta quema del Corán, más bien que los une en sus creencias, ¿no? en esa creencia del Corán. ¿Es así? ¿Usted lo ve así? ¿Hay una mayor unión? Bueno, sí, primero sí afecta a nivel emocional, o sea, uno sí. se puede sentir molestado, digamos, sí. molesto, pero a nivel unión, obviamente, por supuesto, o sea, sabemos que en el mundo islámico hay dos o varias escuelas islámicas que por ahí en algunos pensamientos se difieren, pero en el Corán no, es la única cosa o la mayor cosa que une a todos los musulmanes, y cuando vemos, claro, que están atacando a lo más sagrado que tenemos, obviamente vamos a estar unidos. Y otra cosa que a veces lo puedo ver como positivo, de alguna forma están haciendo propaganda, o sea, publicidad del Corán, porque uno se queda como, vamos a ver qué habla ese libro.
Entonces, de alguna forma, la gente puede ser también que vaya a empezar a leer el Corán solamente para saber que por qué lo están quemando. Hay una mayor divulgación para el tema del Corán. ¿Sí? Bien, hablamos sobre las consecuencias que pudiese tener la quema del libro del Corán en estos países. Dinamarca ya, por ejemplo, empezó a reforzar su seguridad en las fronteras. Es decir, de la libertad de expresión se está convirtiendo ahora en un tema de seguridad nacional por una supuesta amenaza. ¿Puede haber una amenaza? Quería preguntarte, Meisalún, sobre todo este escenario de la quema del Corán, ¿una amenaza por parte del mundo musulmán? Mira, realmente creo que no. Y creo que, bueno, no creo, estoy segura de que no. Y lo que creo es que las autoridades, digamos, de Dinamarca, de Suecia, tienen la responsabilidad de repudiar eso también, o sea, de no permitir, porque es como que yo como madre permita que en mi casa se insulten mis hijos y yo diga, bueno, se están expresando libremente y yo no haga nada al respecto. O sea, más allá de reforzar las fronteras o más allá de decir que ellos se ven amenazados por el mundo islámico, pienso que lo lógico es que ellos realmente vean qué está pasando dentro y qué está pasando con estas personas que se están prestando para crear estos conflictos internos y que realmente ellos se dirijan a su población, se dirijan a la población mundial y digamos, se desliguen de esas acciones de quema del Corán. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque puede haber cualquier acto público en el que alguien salga, siempre hay infiltrados, o sea, siempre hay gente que va a actuar de una forma que no es la correcta. Sí. De repente hay una marcha por, no sé, por el agua y de repente sale alguien diciendo no, que sale alguien diciendo cualquier otra cosa y la marcha se va a ir hacia otro lado o la protesta se va hacia otro lado. Eso ocurre, eso lo hemos visto en todos los países, eso ocurre. Existen acciones que no necesariamente van alineadas ni siquiera con lo que tienen permiso de hacer cuando se les otorga el permiso de hacer alguna protesta pública. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la autoridad? De decir, mira, señores, esto no está permitido porque estás atentando contra las creencias de otros grupos y sencillamente ellos mismos vetarlo o no permitirlo. Pero digamos, mientras ellos digan, bueno, no, es libertad de expresión, entonces, claro, estás siendo cómplice de eso. Y yo pienso que en verdad el simple hecho de ellos decir, mira, nosotros no estamos de acuerdo con esto y no lo vamos a permitir y lo vamos a combatir digamos, a controlar, vamos a controlar las personas que están protestando, eso es muy valioso y en verdad que es la acción que esperamos que ocurra. Bien, Ramón, tu lectura. Hay una islamofobia, esta islamofobia a través de la libertad de expresión se permite a través de la policía, sin embargo esto a su vez plantea un escenario de seguridad en las fronteras porque pudiese haber una amenaza externa. ¿Cómo lo ves? Si me permite, yo te voy a leer brevemente una carta del Papa Francisco que se la dirige a un hermano argentino, al Sheikh Abdul Karim Paz, que es representante del diálogo interreligioso de la Fundación Islámica de Argentina. Sí. Dice, querido hermano, muchas gracias por su correo. El episodio de la quema del Sagrado Corán es sencillamente una salvajada. Estas cosas dañan e impiden el diálogo humano y maduro entre las personas. Esta palabra del Papa, es importante aquí rescatar también la visión que tienen los líderes de otras religiones. Dice algo muy importante, la barbarie, el nivel de barbarie y de salvajada, de acuerdo con las palabras del Papa, de estos actos ignominiosos. Con esto, Europa, y sobre todo los países nórdicos, está cayendo en el foso, en el estiércolero de la historia, está retrocediendo a los momentos más oscuros, inquisitoriales, ¿no? Países que se vanaglorian de ser ejemplo para el mundo de paz, de humanismo, de internacionalismo, de democracia, amparan, dan cabida, resguardan con su policía y con sus políticas este tipo de actos. Es muy grave porque fíjate, en efecto, ahí está el canciller Tobias Billström, el canciller de Suecia, y Mikael Oström, de la Agencia de Defensa Psicológica, muy preocupado porque Putin besó el Corán y condenó los hechos ocurridos en estos países nórdicos. Entonces hacen una lectura, tergiversan todo, ¿verdad?
y comienzan a crear una narrativa de víctimas. O sea, se victimizan. Ahora resulta ser que ellos amparan un acto de este tipo y ahora se victimizan, trasladan la fuerza policial hacia la frontera, miran hacia el horizonte para ver las hordas musulmanas que vienen a atacarlos, y resulta que esto es muy grave, porque cuando personajes comprados, es decir, pagados, que yo no dudo que hayan sido pagados, estos iraquíes, Salman Momika y Salman Nayem, que son los que quemaron recientemente el 28 de junio, después el 20 de julio, después el 31 de julio, que quemaron el Corán en distintos escenarios. El último, el más grave de todos. El primero mucho más grave porque lo hicieron en un día muy importante para nosotros los musulmanes, que es el Día del Sacrificio, que tiene una connotación muy importante en el mundo islámico. Lo hicieron adrede para provocar aún más, fue una doble blasfemia. Pero el último lo hicieron ante el Parlamento. ¿Y qué pedía estos iraquíes, inmigrantes, que nunca se van a sentar a la mesa con los partidos de ultraderecha? Son pagados por esos partidos para decir, bueno, no somos nosotros los europeos los que pedimos que el Corán deje de estar en Europa, que se erradique, sino son los propios inmigrantes iraquíes. Ellos pedían algo muy grave, que es que se erradique el Corán, que se deje de circular y el Corán en Europa. Y eso es muy grave, porque te había dicho antes que hay casi 1 millón de musulmanes en esos países nórdicos. Dejar que usen el Corán o que esta fe tenga, habría que cerrar decenas de mezquitas. Eso traería una gran migración, un éxodo enorme. Eso sería una cosa inédita en la historia de la humanidad, pues, reciente al menos, ¿no? Bien, justamente, Omar, tu visión también del tema, porque, bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente sobre las consecuencias, pero también esa imagen, ¿no?, que tiene Occidente frente, pues, no solamente al tema del Corán, sino también del ámbito religioso como tal. Y tú me comentabas precisamente algo que querías decir en el programa. Sí, efectivamente es la observación que podemos obtener sobre el paso y el camino y el futuro que tiene la cultura occidental, el peligroso camino que está caminando con reforzar estas acciones. En el contexto cuando sucedió esto, yo estaba leyendo un artículo en el Jazeera, en árabe, no salió de ese ámbito en árabe, pero informan que un grupo ofendido, como casi todos los musulmanes estuvieron, en Pakistán, decidió dar una respuesta, de la misma manera que hacemos en la diplomacia, por ejemplo, que si expulsan a un diplomático, le hacen exactamente lo mismo y expulsan a otro. Ellos decidieron hacer algo igual y empezaron a buscar qué pueden quemar para ofender y herir las sensibilidades de lo... La respuesta no es el punto es que ellos trataron de buscar y después de 2 días tuvieron que cesar y no procedieron. ¿No consiguieron? Porque no consiguieron qué quemar. ¿Qué puedes quemar que pueda ofender a esa gente? Nada. La única cosa que puedes ofenderlos o tocarlos a ellos es si le quemas su propio dinero. Porque es lo único que tiene valor. Allá no hay libros, no hay banderas, no hay imágenes, no hay símbolos, no hay conceptos que tú puedas quemar que lo vayan a ofender. Eso habla de una grave crisis profunda, de falta de valores, de falta de criterios, de falta de espíritu. Por más que uno quiera criticar y decir los musulmanes, extremistas, no extremistas, en realidad hay algo que es sagrado para ellos. ¿Qué es lo sagrado para esta gente? Había antes en el mundo occidental cosas que pudieran ofender, pero ya no existe. Ya lo que hay es nihilismo. Ellos tienen que estar más preocupados por su propia cultura que por el Corán. Importante reflexión a propósito de este tema y quiero agradecer a todos y cada uno. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero ustedes en sus casas también pueden darnos su opinión a través de contáctenos@telesurtv.net para este y otros temas que estaremos abordando en texto y contexto. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes y a ustedes, por supuesto, en sus casas. Soy Luis Francisco Blandón. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos.